Hoy vamos a hacer la demostración de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la aceleración que ejerce cualquier movimiento hacia el centro del movimiento rotacional. Entonces, si nosotros tenemos una roca sujetada en el extremo de una pita y empezamos a rotarla, la aceleración que se hace hacia el centro de la rotación, a eso se le llama aceleración centrípeta. Y tiene una demostración relativamente fácil de hacer, que no necesita mucho análisis, pero sin embargo es necesario entenderla, porque también en algunos casos la aceleración centrípeta también se llama aceleración radial. Centrípeta significa hacia el centro. Entonces, vamos a partir de este movimiento, es un movimiento de una partícula de forma circular, y establecemos dos puntos, el punto P sub 1 y el punto P sub 2. Ambos son simétricos angularmente respecto de la vertical, y esto nos ayuda mucho porque al hacer nuestro análisis sobre la velocidad tangencial sobre ambos puntos, aquí tenemos la velocidad 1 y aquí tenemos la velocidad 2, este ángulo se corresponde directamente con el ángulo que forma la velocidad tangencial con el eje X. Y lo mismo pasa acá. En la velocidad sub 2, el ángulo es exactamente igual al ángulo que tenemos sobre la vertical. Entonces, a partir de ello vamos a poder hacer nuestro análisis. Podríamos decir lo siguiente. Aquí tenemos un arco, que en este caso sería el radio de nuestra circunferencia por el ángulo que se va a analizar. ¿Cuántos ángulos hay? Pues 2 veces teta. Entonces esto es 2 veces teta, desde este punto hasta este punto. Ese es nuestro arco. Entonces, partiendo de que el movimiento es uniforme y que está dando una vuelta con el mismo intervalo de tiempo, entonces nosotros podemos decir que el desplazamiento es igual a la velocidad por un cambio de tiempo. Pero sabemos que el desplazamiento es este arco, 2 veces r por el ángulo, esto es igual a la velocidad por un intervalo de tiempo. Yo voy a despejar aquí el intervalo de tiempo, que es el que no sabemos, 2 veces el radio por el ángulo dividido la velocidad. Por otro lado, vamos a determinar la velocidad. La velocidad es la misma, pero cambia de sentido y de dirección en algunos casos. Por ejemplo, la velocidad 1, la velocidad x1 es igual a la velocidad total, a la velocidad por el coseno del ángulo. Este ángulo. La velocidad en el eje vertical de 1 hacia arriba es la velocidad total por el seno del ángulo. En este caso es velocidad 1. Y lo mismo hacemos para la velocidad en x2, esto es velocidad 2 por el coseno del ángulo. Y ojo, en la velocidad en el eje vertical, velocidad y sub 2, ahora va hacia abajo, entonces cambia el sentido, entonces esto es velocidad 2 por el seno del ángulo. A partir de esto, nosotros podemos hacer una velocidad, poder determinar la velocidad o la aceleración, en este caso, de las velocidades para encontrar la aceleración centrípeta. Por ejemplo, el concepto de aceleración no es más que el cambio de la velocidad respecto del tiempo, que es un intervalo también. Ahora, esta aceleración puede ser aceleración en X o puede ser aceleración en Y. Entonces, a partir del concepto de aceleración en X, nosotros decimos lo siguiente. Es el cambio de la velocidad final de la velocidad inicial dividido el intervalo de tiempo. Para X, específicamente, esto es un vector. Todos estos son vectores. Vamos a poner aquí las flechitas porque esto es importante. Las flechitas son fundamentales para poder determinar los conceptos. Entonces, todos estos son vectores. Todos estos son vectores. Bien. Aquí tengo vectores de velocidad y de velocidad final y velocidad inicial. A ver, la velocidad final en X. ¿Qué velocidad final en X? Es Vx2.
¿Quién es Bx2? Es velocidad 2 por el coseno del ángulo. Menos velocidad inicial, que sería V1. ¿Quién es V1? En este caso sería Vx1, es velocidad 1 por el coseno del ángulo. Todo esto dividido en intervalo de tiempo. Lo interesante es de que la velocidad 2 y la velocidad 1, a nivel de magnitud, son exactamente los mismos. Entonces, este número que tenemos aquí arriba se nos hace 0, porque velocidad 2 es igual a velocidad 1. Entonces la aceleración en x es 0. Quiere decir que mientras está en este intervalo, lo que realmente está variando y lo que hace que exista una aceleración no es en el movimiento en x, sino que es el movimiento en y. Vamos a analizarlo. A ver, partiendo de esos conceptos que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 y esto es igual a una velocidad, entonces nosotros podemos decir que la aceleración en y es igual, otra vez, ¿no? La velocidad final. ¿Quién es la velocidad final? Vamos a poner aquí velocidad y sub 2 menos velocidad y sub 1. Este es 1. Y dividido un intervalo de tiempo. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Ya sabemos que estos son vectores. Entonces la aceleración en y es igual. Velocidad en y sub 2 es menos la velocidad 2, pero como sabemos que la velocidad 2 es exactamente igual a una velocidad que es idéntica a esta que habíamos encontrado acá, entonces esta velocidad por el seno del ángulo. Menos la velocidad y sub 1. Velocidad y sub 1 estaba para arriba. La velocidad y sub 1, aquí lo tenemos, es velocidad 1, que ahora ya sabemos que es exactamente igual al mismo valor, por el seno del ángulo. Todo esto dividido un intervalo de tiempo. Lo de arriba, se dan cuenta, es exactamente igual en los datos. Por lo tanto, podríamos sumarlos. Claro, tiene signo negativo. Entonces, algebraicamente, esto es menos 2 veces la velocidad por el seno del ángulo. Dividido el intervalo de tiempo. Ya habíamos analizado nuestro intervalo de tiempo allá abajo. Entonces, nosotros decimos que la aceleración en y es igual a menos 2 veces la velocidad por el seno del ángulo dividido a 2 veces el radio por el ángulo dividido la velocidad. Utilizando la ley de extremos internos, multiplicamos los extremos y los internos se multiplican también. Los extremos se multiplican y quedan en el numerador y los en medio, internos, se multiplican y quedan en el denominador. Entonces esta v y esta v se multiplican y queda v al cuadrado. Aceleración en y es igual a 2 veces v cuadrado por el seno del ángulo, dividido 2 veces el radio por el ángulo. 2 dividido 2, pues esto se nos hace 1, y entonces nos queda que la aceleración en y es exactamente igual a la velocidad. Ojo, aquí hay un signo negativo, este es el signo negativo, menos velocidad, esta es la velocidad tangencial al cuadrado por el seno del ángulo dividido el ángulo, y esto y el radio. Vamos a hacer aquí una aclaración. Nos interesa a nosotros analizar esta división, seno del ángulo dividido el ángulo. Si nosotros decimos el límite cuando el ángulo es muy pequeño, eso quiere decir que este intervalo es muy chiquitito, quiere decir que la velocidad es instantánea. Entonces el seno del ángulo dividido el ángulo es 1. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo cuando el ángulo es muy chiquitito. Esto nos ayuda muchísimo porque entonces esta parte de la ecuación se nos hace 1. Entonces nos queda que la aceleración en y es igual a menos velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio.
esto se hace 1. Este signo negativo es porque va hacia el centro. Recordémonos que aquí Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Bueno, en este caso este negativo es porque es hacia el centro, es una aceleración centrípeta. Por lo tanto, la aceleración centrípeta, que ya asumimos que es hacia el centro, es la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Esta es la demostración de cómo encontrar la aceleración centrípeta. Esta es una cantidad física que nos va a servir mucho para poder analizar después la dinámica del movimiento rotacional, que es lo que vamos a ver más adelante. Muchas gracias.